Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, nos quedamos exactamente en el K. Dice, estamos hablando de las garantías mínimas que la legislación laboral indica en relación a los trabajadores. Estas son las garantías mínimas, son lo mínimo que un patrón no debe respetar como derechos de la clase trabajadora. Son derechos mínimos que también todos los trabajadores podemos respetar en relación a las disposiciones legales. Entonces, seguimos en el artículo 102 de la Constitución y ahora vamos a ver el inciso K. Protección de la mujer trabajadora y regulación de las condiciones en que presta sus servicios. No debe establecerse diferencia entre casadas y solteras en materia de trabajo. Estas son garantías mínimas, por eso no se puede permitir, el Ministerio de Trabajo tiene que actuar, no se puede permitir que cuando la mujer guatemalteca esté solicitando trabajo, le pregunten en un formulario o en la entrevista, casada o soltera. ¿Por qué? Porque eso no define el perfil del trabajo que ella quiere optar. Tampoco le pueden preguntar hijos, porque puede ser que diga soltera, pero viene la siguiente pregunta con el abuso, violentando derechos humanos de la mujer. ¿Cuántos hijos tiene? No pueden condicionar un perfil de un trabajo en relación a si la mujer es casada, es soltera, o si tiene o no tiene hijos. Y el perfil es para que usted desempeñe eficientemente un trabajo, que se tenga el perfil, la capacidad, la experiencia, el estudio, todo lo necesario, todo lo que la empresa le requiere, usted lo cumple. No tienen por qué discriminarla si es soltera o casada, o si tiene o no tiene hijos. La ley regulará la protección de la maternidad de una mujer trabajadora, a quien no se le debe exigir ningún tipo de trabajo que requiera un esfuerzo que ponga en peligro su gravidez. La madre trabajadora gozará de un descanso forzoso, retribuido con el 100% de su salario, durante los 30 días que preceden al parto y 45 días siguientes, norma que ha sido superada por el Código de Trabajo porque son 30 antes del parto y 54 actualmente días después del parto, que hacen un total de 84 días. En la época de lactancia tendrá derecho a 2 periodos de descanso extraordinarios dentro de la jornada. Los descansos pre y postnatal serán ampliados en unas condiciones físicas por prescripción médica, o sea, la lactancia. En este caso, la Constitución, como un derecho mínimo, había protegido a la mujer, indicándole que gozara de mediodía, de 30 minutos al ingresar y 30 minutos al salir. Sin embargo, pues ya saben que la ley lo permite ahora que lo pueda acumular y que pueda tomar esa hora al inicio de su relación laboral o al final de la jornada de trabajo. En un inicio de la jornada de trabajo o bien al final. Y puede acumular esas 2 medias horas para hacer 1 hora en total. Pregunta que yo le haría ahorita. ¿La mujer trabajadora embarazada la puede o no la puede despedir el patrón? No la puede despedir. Escríbame si quieren para que estemos... No la puede despedir, licenciado. No, Lic. No estamos, ¿verdad? Bueno, ahí creo que estamos bien. Todos, como regla general, coincidimos todos. Sin embargo, sí hay una excepción. Cuando es por una falta grave. Lo dice el código, no lo digo yo, ¿eh? Veamos entonces. En el artículo 147 dice: el trabajo de las mujeres y menores de edad debe ser adecuado
especialmente a su edad, condición, estado físico y desarrollo intelectual y moral. Se prohíbe el trabajo de las mujeres en lugares insalubres y peligrosos. Que se prohíbe también ya anunciar por cualquier medio, eso ya lo vimos. Diferencia entre mujeres solteras y casadas y o con responsabilidades familiares. Pero vamos que dice el inciso C. Inciso C del artículo 151 del Código de Trabajo. Solo que por favor que me ayuden a leer. Donde dice 177 es artículo 77, no 177, es 77. Por favor, alguien que nos ayude a leer ahí. ¿A qué hora iba a tomar la decisión yo de ver si nos apoyábamos por aquí? Solo déjenme. Ahí estamos. Vamos a ver, alguien que me ayude a leer. Como si pues, estamos pasando asistencia, ¿no? Vamos a ver, Wendy. C, 151C. 151. Y C. Aquí está en pantalla si quieres. Ok. Despedir a las trabajadoras que estuvieren en estado de embarazo o periodo de lactancia, quienes gozan de inamovilidad. Ahí vamos bien. Veamos esta salvedad. Salvo que por causa justificada originada en falta grave a los deberes derivados del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 77, ¿verdad?, de este código. En este caso, el patrono debe gestionar el despido ante los tribunales de trabajo, para lo cual deberá comprobar la falta y no podrá hacer efectivo el mismo hasta no tener la autorización expresa y por escrito del tribunal. En caso el patrono no cumpliera con la disposición anterior, la trabajadora podrá concurrir a los tribunales a ejercitar su derecho de reinstalación en el trabajo que venía desempeñando y tendrá derecho a que se le paguen los salarios dejados de devengar durante el tiempo que estuvo sin laborar. Bueno, entonces sí la puedes pedir por falta grave, pero necesita autorización judicial, necesita a través de un incidente solicitarle a un juzgado de trabajo y previsión social el despido por una causa grave, ¿sí? Entonces, si no tiene eso, no la puede despedir. Si la llegara a despedir, lo que procede no es el pago de las prestaciones laborales. Aquí lo que procede es la reinstalación, oye, no procede el pago de prestaciones, procede la reinstalación. Adicionalmente, quisiera agregar dos casos concretos con sentencias de la Corte de Constitucionalidad. Primero, vean, el código dice de que la mujer trabajadora, cuando esté embarazada, debe notificar al patrono para que la considere en la ejecución del trabajo, para que no ponga en riesgo su embarazo. Esa es una de las finalidades. Nosotros vimos un caso concreto en la oficina donde la trabajadora la despidió el patrono estando embarazada y él aducía en el momento que nosotros pedimos la reinstalación que la trabajadora jamás le había notificado por escrito y que el Código de Trabajo sí lo dice, indica que la trabajadora debe de notificar de su estado al patrón. Solo que ahí dice que le debe notificar para efectos de que debe considerarla en la ejecución del trabajo. La Corte de Constitución, porque ese caso llegó hasta la Corte con un buen criterio toma la siguiente decisión en sentencia. Y dice, señores, no es un requisito para poderla despedir el hecho que no le haya notificado. No es un motivo para poderla despedir. Aparte de eso, dice que el embarazo pues es un hecho notorio, pues. O sea, el patrono tampoco podía indicar, no sabía que estaba o no estaba embarazada.
Y adicionalmente agregan que era únicamente para efectos de tener consideración, pero no era un motivo para que la despidieran, pues la tuvo que reinstalar. Otro caso concreto, expedientes de la Corte de Constitucionalidad. En este otro caso, era una trabajadora del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Comete una falta grave, el Instituto Guatemalteco de Seguridad inicia su incidente de terminación de contrato y al final el Juzgado de Trabajo y Previsión Social autoriza y le da 20 días al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social para que procediera el despido de la trabajadora. Pero resulta que cuando ellos tienen la sentencia, la resolución, viene y la trabajadora estaba de vacaciones y luego suspendida por el Instituto Guatemalteco de Seguridad. Ella regresa a sus labores 3 meses después que cumplió su suspensión y cumplió sus vacaciones, y en el momento que llega a su escritorio se acerca a la de Recursos Humanos y le notifican que está despedida. Ella acude a un abogado laboralista, el abogado la asesora y le dice: nos vamos a ir, sí, exactamente, a solicitar la reinstalación. Claro, cualquier idea no procede porque ya está autorizada judicialmente. En este caso, por lo que quiero hacerles ver a ustedes, hay que tener cuidado con la prescripción. ¿Por qué? Vean, se comenzó a discutir y efectivamente pues se comenzó la discusión en tribunales a través de memoriales y el juzgado al final tomó la decisión de decir sí procede la reinstalación y deben de reinstalar. Claro, se fue en apelación y luego un amparo hasta terminar la Corte de Constitucionalidad. El Instituto Guatemalteco de Seguridad aducía de que ella no se le pudo notificar porque estaba de vacaciones y después suspendida, y que por eso no se le notificó entre los 20 días. El abogado laboralista lo que indicó fue el tribunal le ordenó que únicamente tenía 20 días y no los hizo efectivos. Al final, ya con criterio de la Corte de Constitucionalidad, el ICS tuvo que reinstalar a la trabajadora que había sido aparentemente despedida por una falta grave. Entonces, por favor, con estos 2 casos concretos que yo le platico, que son expedientes de la Corte de Constitucionalidad, necesitamos nosotros que cada caso que se nos presente en nuestra oficina debemos de estudiarlo, con mucho análisis, porque imagínense, el abogado aquí tuvo la fineza de ver que había prescrito el derecho del patrono de poderla despedir, que era únicamente 20 días. Veamos qué dice el artículo 152, por favor. Wendy. Artículo 152, inciso B. La madre trabajadora gozará de un descanso retribuido con el 100% de su salario durante los 30 días que precedan al parto y los 54 días siguientes. Los días que no pueda disfrutar antes del parto se le acumularán para ser disfrutados en la etapa posparto, de tal manera que la madre trabajadora goce de 84 días efectivos de descanso durante ese periodo. ¿Sigo? Sí, por favor. B. Bueno, si vamos a analizar este. Si se dan cuenta, la Constitución habla de 45, ya fue superado en 54. En total son 84. Este dato es importante porque si yo le preguntara, va a hacer otra pregunta ahí, pues usted sin que lo hayamos visto actualmente en el código. Una mujer trabajadora que adopta, ¿tiene derecho a descanso, sí o no? ¿Qué dice usted? Escriba si quiere. Como ahorita no lo hemos visto, entonces es una opinión la que usted tiene, o lo que usted considera, o lo que usted piensa, ¿no? Por eso es válido el sí o el no. Bueno, ya estamos ahí, joven.
Vean, pues, vamos a ver ahorita un artículo que sí, pues, que sí tiene derecho, sí tiene derecho. La ley prevé de que la madre que adopta a un menor de edad, ya sea hombre o mujer, tiene derecho a un periodo de descanso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la ley prevé un proceso de adaptación entre la persona, o sea, la madre trabajadora, y el niño o la niña que han adoptado. Lo prueba hoy, lo vamos a leer más adelante. Otra pregunta. En el aborto, no tiene derecho la trabajadora al descanso. Bueno, miremos qué dice el artículo 152, alguien que me lo busque ahí, 152, inciso C y el inciso F. ¿Se lo leo, licenciado? Por favor. Artículo 152, literal C. Si se trata de aborto no intencional o de parto prematuro no viable, los descansos remunerados que indican el inciso A de este artículo se deben reducir a la mitad. En el caso de que la interesada permanezca ausente de su trabajo un tiempo mayor del concedido a consecuencia de enfermedad que según certificado médico deba su origen el embarazo o al parto y que la incapacite para trabajar, ella conserva derecho a las prestaciones que determine el inciso B anterior, durante todo el lapso que exija su restablecimiento, siempre que éste no exceda de 3 meses contados a partir del momento en que dejó sus labores. Bueno, ese sería uno, ¿eh? Ahora miramos el F. La trabajadora que adopte a un menor de edad tendrá derecho a licencia postparto para que ambos gocen de un periodo de adaptación. En tal caso, la licencia se iniciará a partir del día inmediato siguiente a aquel en que se le haga entrega de él o la menor. Para gozar de ese derecho, la trabajadora deberá presentar los documentos correspondientes en que se haga constar el trámite de adopción. Bueno, entonces se dan cuenta, en los dos casos sí tiene derecho a descanso. Regresemos a lo que está en pantalla entonces, ¿sí? Vamos a ir ahora a los menores de edad. Los menores no vamos a detener hoy, pero vean qué interesante, estamos hablando de garantías mínimas. Alguien que lea lo que está en amarillo, por favor. ¿Lo leo, licenciado? Por favor, Saúl. Los menores de 14 años, actualmente 15 años, no podrán ser ocupados en ninguna clase de trabajo, salvo las excepciones establecidas en la ley. Es prohibido ocupar a menores en trabajos incompatibles con su capacidad física o que pongan en peligro su formación moral. Los trabajadores mayores de 60 años serán objeto de trato adecuado a su edad. Estamos hablando de los menores y estamos hablando del adulto mayor. Aquí no hay mayores de 60, maestro. Bien, bendito sea Dios, yo tengo 63 años, licenciado Alan García. ¡Qué bendición! Ya vividos. ¿Usted cuántos tiene, licenciado Alan? Casi llegando a los 28, Lic. Usted tiene 33 años de edad. Le llevo escasamente, ¿qué? 40 años, ¿va? Es la única diferencia. Solo que les haga el informe que yo ya los viví. Usted tendrá que luchar, yo ya los viví. Pues vean qué interesante, porque en países, más que todos los asiáticos, ustedes saben que una de las primeras preguntas que se hacen es la edad, porque siempre el de mayor edad se le va a respetar. Y en Guatemala creo que de una otra manera, pues,
no somos un país, ¿qué les dijera yo? Pues tenemos nuestras propias culturas, nuestra propia forma de ser, pues ha cambiado mucho la vida. Pues yo les digo, yo crecí, por ejemplo, parte de mi vida la crecí en un municipio donde se enseña el respeto al adulto, un respeto increíble. Pues ya la vida ha cambiado un poco, pues ahora es un poco complicada. Pero bueno, vamos a ver primero los menores. No vamos a repetir aquí porque el 147, 148, 150 ya lo vimos. Estamos claros que está prohibido el trabajo menos de 15 años. Y ya hemos hablado hasta la saciedad del artículo 156 bis del Código Penal, que hay de hasta delito. Y les agregué el folleto que tiene aquí la página del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. El adulto mayor, este sí no lo hemos visto. Para eso queremos hablar de varias cosas. Uno, que existe ya un decreto, ¿va? Que existe un decreto, que es el decreto 85-2005 del Congreso de la República, Ley de Protección para las Personas de Tercera Edad. Veamos cuál es el objeto y la definición. Vean que legalmente hablando existe una norma que a alguien de 60 años uno le diga anciano no es discriminación. Que le digan a alguien de 60 años que son de la tercera edad tampoco es discriminación. ¿Por qué no es discriminación? Porque está en la ley, lo dice la ley. Veamos qué es este decreto 85-2005 de Ley de Protección para las Personas de la Tercera Edad. Veamos qué dice el artículo número 1 y el número 3. Por favor. Lo leo, licenciado. Por favor, Wendy. Gracias. Artículo 1. Objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto y finalidad tutelar los intereses de las personas de la tercera edad, que el Estado garantice y promueva el derecho de los ancianos a un nivel de vida adecuado en condiciones que les ofrezcan educación, alimentación, vivienda, vestuario, asistencia médica geriátrica y gerontología integral, recreación y esparcimiento, y los servicios sociales necesarios para una existencia útil y digna. ¿El 3 también? Espérate, bueno. Okay. Miren qué interesante ustedes, que se cumpliera, ¿va? El Estado garantice y promueva el derecho de los ancianos a un nivel de vida que ofrezca educación, alimentación, vivienda, vestuario, asistencia médica. Ya se imaginan, recreación. Qué importante sería que se cumpliera esta ley. No, hombre, sería maravilloso. Pero seguimos hablando que son garantías mínimas a que tenemos derecho los trabajadores. Pero vamos a la definición de lo que es un adulto mayor. Por favor, Wendy. Artículo 3. Definición. Para los efectos de la presente ley, se define como de la tercera edad o anciano a toda persona de cualquier sexo, religión, raza o color que tenga 60 años o más de edad. Se consideran ancianos en condiciones de vulnerabilidad aquellos que, careciendo de protección adecuada, sufran o estén expuestos a sufrir desviaciones o trastornos de su estado físico o mental, y los que se encuentren en situación de riesgo. Bueno, varias cosas que quiero que veamos acá. A 60 años, ustedes saben que 60 años o más ya es un hombre o una mujer de la tercera edad. Ya no hay que estar discutiendo, así lo dice la ley. Ahora la pregunta es, ¿qué derechos tenemos? Bueno, los derechos que habla el artículo número 1, que también se le da lectura. Pero veamos otros, por ejemplo. Para jubilarnos en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, la edad son 60 años, 240 cuotas, o sea, 20 años de estar contribuyendo al programa de IBS. En el Estado, ley de clases pasivas, ¿se recuerdan? Si quiere el horario lo puede verificar ahí. Es que puede jubilarse usted 10 años de servicio y 50 de edad. Pero también, si tiene 20 años de servicio, usted se puede jubilar a cualquier edad,
Vean qué interesante lo que habla la ley de servicio civil, la ley de clases pasivas, no está en la ley, en su reglamento. Y por último, para tener derecho al aporte del adulto mayor que otorga el Estado de Guatemala por medio del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Ahí son 65 años. Y por supuesto vamos a encontrar una serie de normativas hablando del adulto mayor. Por ejemplo, el organismo judicial, ustedes saben que tiene una norma ahí que en determinada edad el retiro es obligatorio. Nuestra casa de estudios por años tuvo de que nosotros los docentes en determinada edad era obligatorio el retiro. Sin embargo, el sindicato de profesores titulares presenta una inconstitucionalidad y al final la Corte Constitucional resuelve que nosotros los profesores titulares no existe edad para el retiro. Así de que ya depende de cada profesor el día que decide retirarse. Yo en lo personal creo que todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo y eso tiene que ser así. Entonces vamos a ver ahora otra ley que estamos dando garantías mínimas. Entonces también la ley protege, o sea, la Constitución, pero como está hablando de indubio pro operario, las disposiciones legales, la legislación laboral, dice protección y fomento al trabajo de ciegos, minusválidos y personas con deficiencias físicas, psíquicas y sensoriales. También existe un decreto, el decreto 135-96 del Congreso de la República, que es la ley de atención a las personas con discapacidad. Veamos qué dice el artículo número 2, inciso B. Vamos a ver, solo para que todos participen. Voy a llamar a algunos que tengo ahora que los estoy viendo aquí para que participen, pues ya hablamos de que vamos a tomar en consideración la participación. Pero si usted solo se conectó y no está presente, entonces la asistencia es como que nunca se hubiera dado. Vamos a ver si encuentro algunos, pues. Se encontrará por ahí Ada Guzmán. Sí, buenas tardes, licenciado. Muy bien, Ada, 100 puntos. ¿Verá la pantalla? Permítame. Sí, la miro un poco lejos, pero sí la miro. Léeme el artículo 2, inciso B, artículo 3 y el 34. Ok, artículo 2, inciso B, los objetivos de la presente ley son los siguientes. B, garantizar la igualdad de las oportunidades para las personas con discapacidad en ámbitos como salud, educación, trabajo, recreación. Artículo 3. Espérate. Si se dan cuenta, dice garantizar la igualdad de oportunidades. Las mismas oportunidades tenemos que tener unos y otros. Pero por favor, vamos a ver qué dice la ley específicamente. Vamos a una definición. Artículo número 3. Artículo número 3, definición. Se considera como discapacidad cualquier diferencia física, mental, especialmente una o más de las actividades consideradas normalmente para una persona. Bueno, esa es una definición. Veamos hoy el artículo 35 para no caer nosotros en la discriminación. Artículo 35, se consideran actos de discriminación. Mecanismos. Espérate, creo que no tenemos muy buen sonido. Vamos a buscar a alguien más. Okay. Leo Yoli. Trate, Alejandra Elizabeth. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. ¿Tenés ahí en la pantalla? Sí, licenciado. Artículo 35, por favor. Muy bien. Se consideran actos de discriminación el emplear en la selección de personal mecanismos que no estén adaptados a las condiciones de los aspirantes, el exigir requisitos adicionales a los establecidos por cualquier solicitante y el no emplear por razón de discapacidad a un trabajador idóneo. También se considera acto discriminatorio
que en razón de la discapacidad a una persona se le niegue el acceso y la utilización de los recursos productivos. Mira pues, y mira ahora qué interesante, ese es el acto de discriminación. Mira el 39, habla de la actividad lucrativa independiente y la obligación que se tiene de cubrir en los programas de la seguridad social a esta clase de trabajadores. Veamos qué dice el 39. ¿Lo continúo leyendo, licenciado? Por favor, Alejandra. Muy bien. Las personas con discapacidad que realicen una actividad lucrativa, independientemente de su naturaleza, tendrán los mismos deberes, derechos y prestaciones establecidos en las leyes laborales del país, incluyendo las relativas a seguridad social. 40. La persona con discapacidad tiene derecho a gozar de un salario equitativo al trabajo realizado y no menor al salario mínimo legalmente establecido. 41. El trabajo de las personas con discapacidad debe ser adecuado especialmente a su edad, condiciones, estado físico, desarrollo intelectual y valores morales. Solo tengo una duda. Como nosotros, para no caer en un léxico que podemos nosotros dañar o podemos perjudicar o podemos utilizar palabras no adecuadas, yo creo que actualmente en Guatemala la palabra sordomudo ya no la debemos de pronunciar. Creo que ahora es únicamente sordos. No sé si alguien tiene relación con esta clase de personas para que nos aclare ese tema. Licenciado, muy buenas noches. También se puede decir con diferentes capacidades. Licenciado, buenas tardes. Sí, Hansi. Dice que yo le voy a contar el caso. Acá donde yo trabajo, nosotros tenemos desde hace aproximadamente 10 años una persona que pues tampoco habla y tampoco escucha, y es contador, y hace su trabajo como una persona normal. Hemos llegado a considerar de que si él pudiera hablar y pudiera escuchar, creo que sería un genio, porque la verdad es una persona tan normal que obviamente hasta el momento que uno lo escucha, también maneja vehículo, y hasta el momento que uno lo conoce a él, pues usted se da cuenta que realmente es una persona con capacidades especiales, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, interesante. 10 años tenemos y es lo que a veces se nos olvida, que no nos escucha, y le gritamos, lo tratamos como alguien igual a una persona normal, ¿verdad? Pero qué buena experiencia les está permitiendo Dios, de veras, te digo, porque para tener uno la capacidad, ¿verdad?, de no lastimar a nadie, porque todos somos iguales, pues si imagínate, yo te garantizo que la relación con ellos, como dice, a veces se les olvida a ustedes, es una relación normal, pues, o sea, no... Sí, muchas veces se nos olvida, es más, a veces le decimos algo y nos recordamos en el momento, y hemos tratado, él en algún momento nos enseñó, y muchos hemos aprendido el lenguaje a señas para podernos comunicar. Eso te iba a preguntar. Interesante, es muy bien, 100 puntos. Decime, Josel o Eric, Don Eli. Sí, licenciado, fíjese que precisamente, como decía el compañero, en mi trabajo también hay personas que tienen capacidades diferentes, ¿verdad? Y también nos dan, sí, como una capacitación especial, y en este caso, en la última que recibimos, nos indicaban que también, pues ya como generalidad, no se usan tampoco términos como personas normales, puesto que nos decían que no existe una persona normal. Simplemente se dice como una persona con capacidades regulares, debido a que nos explicaban de que las personas no pueden ser normales porque tenemos diferentes tipos de neurodivergencia. Ajá, eso nos decían exactamente, que es por los tipos de neurodivergencias que existen, y entonces solo existen personas con neurodivergencias típicas y atípicas. Entonces, que la manera correcta de decirlo es personas con capacidades regulares y personas con capacidades diferentes. Muy bien. Ojalá se nos quede. Yo en lo personal desearía que no se me olvidara lo que me estás explicando. Pero miren,
las experiencias que usted... Yo sé, solo no es mucha molestia preguntarte dónde trabajas. Sí, es un call center que, bueno, están inscritos como un call center, pero realmente lo que se dan ahí son como asesorías a empresas internacionales de tecnología. Buenísimo. Pues sí, de verdad, pues de todo hay cosas muy positivas. ¿Sí? Mira todo lo que aprendemos en derecho laboral. Eric Lima. Buenas tardes. Fíjese que yo recibí un curso sobre este tema y hay una guía que hizo la USAID y dice que se tiene que interponer antes las personas con discapacidad visual, personas con discapacidad auditiva, personas con discapacidad, ¿cómo se llama? Física. Entonces, ya no se dicen minusválidos, no se dice con discapacidades especiales. Entonces, eso es lo que dice la guía que nos dieron en ese curso. Se interpone la persona antes, porque es importante interponer a la persona antes y después se dice la discapacidad que pueda tener. Muy bien. Fíjate qué interesante lo que aprendimos hoy. Por ejemplo, lo de las capacidades regulares, hablamos de las, ni siquiera son capacidades especiales, sino diferentes. Y mira por lo que dice Eric Donnelly, fíjate que por eso te digo tan importante que es que todo el mundo hagamos un aporte, ¿va? Imagínate que el decreto 135-96 es ley de atención a las personas con discapacidad, pero el inciso M del artículo 102 de la Constitución te habla de ciegos, minusválidos, personas con deficiencias físicas, psíquicas o sensoriales. Yo creo que sí, Azucena, es una verdad. Pero mira, la necesidad que tenemos de reformar la ley para evitar de que nosotros muchas veces sin querer no se le da ningún término. Bueno, es como, bueno, lo importante aquí es que aprendimos hoy cosas bien bonitas, bien interesantes. Quiero decirles que ustedes saben de que hay bancos, un banco por lo menos que yo tengo la oportunidad de visitar, vi que precisamente ya el trabajo para ellos, vi hay una venta de comida rápida que también contrata el Estado de Guatemala, por lo que decía ella Azucena, el Estado tiene su propio programa, inclusive tiene hasta la estadística de cuántos trabajadores tienen actualmente, hablando de atención a personas con discapacidad, atendiendo este decreto. Zaida, ¿me querías decir algo al respecto? Sí, licenciada, buenas tardes. También en Walmart he visto yo personas especiales trabajando en las cajas y laboran normalmente. La verdad es de que son personas que son de admirar. Fíjate que lo que nos dice, por ejemplo, lo que nos dice Hansi, que ellos tienen un compañero que es un compañero más de trabajo, que a ellos inclusive a veces se les olvida dos cosas. Imagínate también no solo la voluntad de superación de él, sino también la de nosotros. ¿Por qué? Porque también imagínate qué bueno, Yesenia. Sí. Fíjate que lo que dice Hansi, por ejemplo, me pareció tan interesante que también ellos se preocuparon por entender un poco su propio lenguaje para poderse intercomunicar. Pero si te das cuenta, de este lado también hay personas, hay trabajadores, hay compañeros de trabajo que están interesados en mantener una relación de acuerdo a su lenguaje. Sí, y sería bueno, ¿verdad, licenciado? Que desde la primaria también implementaran una clase especial para prepararnos a todos, ¿verdad? Fíjate que, de hecho, Zaida, de que yo hubiera deseado, pero no, el tiempo se nos va, este semestre, acuérdense que este semestre es cortísimo, porque me hubiera gustado en alguna ocasión que para todos nosotros aprendiéramos precisamente este lenguaje, para que nosotros pudiéramos
que también es un problema, vamos, porque tampoco, yo escucho que algunos dicen lenguaje de señas, otros dicen que ya no es un término que se debe usar. De hecho, cuando hablamos de los idiomas en Guatemala, acuérdense que hay una ley, entonces ustedes llevan ahorita, creo que llevan pueblos indígenas, creo que ahí no sé si todavía estarán en el programa, pero había la obligación de leer, por ejemplo, la ley de idiomas. ¿Cuántos idiomas hay en Guatemala, aparte del español? Y precisamente yo vi por ahí una propuesta que está diciendo que se incluyera. Sí, imagínate, eso suena que bueno. Pero fíjate que en esa ley deberían de agregar también el lenguaje de señas. Bueno, si se dan cuenta son cosas interesantes. Están hablando del derecho administrativo. Veamos hoy otra. Preferencia de los trabajadores guatemaltecos sobre los extranjeros. Pero para que usted participe, vamos a buscar a alguien más aquí que nos vaya leyendo, ¿sí? Ya vimos a Alejandra Molina, ¿la tenemos por ahí? Buenas tardes, licenciado. Cabal, te tocaba, ¿va? Gracias. Va. Vamos. Muy bien. Gracias. Preferencia a los trabajadores guatemaltecos sobre los extranjeros en igualdad de condiciones y en los porcentajes determinados por la ley. En prioridad de circunstancias, ningún trabajador guatemalteco podrá ganar menor salario que un extranjero. Está sujeto a condiciones inferiores de trabajo ni obtener menores ventajas económicas u otras prestaciones. Interesante, ¿verdad? No podemos ganar igual trabajo o igual salario. Y por el hecho de ser extranjero no puede ganar más que nosotros. Pero mira que es el artículo 13, por favor, Alejandro, del Código de Trabajo. Código de Trabajo, artículo 13, primer párrafo. Se prohíbe a los patronos emplear menos de un 90% de trabajadores guatemaltecos y pagar a esto menos del 85% del total de los salarios, que en sus respectivas empresas se devenguen, salvo lo que sobre el particular establezcan leyes especiales. Ahí le ponen atención y me gusta hacer una pregunta de por ahí. Que por cierto quiero invitarles que el día viernes ninguno se pierda la clase, porque cuando se hablan aparte que vamos a terminar la parte del programa que nos corresponde, vamos a tomarnos un tiempecito para hablar del examen que es el próximo lunes. No se olviden que el próximo lunes estamos en examen. Bueno, veamos hoy la siguiente norma. Le vamos a pedir, por favor, ¿estás por ahí, Álvaro Ceballos? Sí, licenciado. ¿Puedes ver la pantalla, Álvaro? Sí. Dime, por favor, que está en amarillo. Fijación de las normas del cumplimiento obligatorio para empleadores y trabajadores en los contratos individuales y colectivos de trabajo. Empleadores y trabajadores procurarán el desarrollo económico de la empresa para un beneficio común. Fíjense ustedes que hace muchos años hay una tesis que se llamaba ¿qué aporta el trabajador para la empresa? Pues es interesante porque yo les digo, pues siempre en otros periodos ustedes saben que soy puro pro trabajador, ¿va? Pero también hay algún tipo de normas, nuestra productividad, pues a mí yo les digo, hay actitudes muy positivas y yo en lo personal creo en aquel buen trabajador también, aquel trabajador donde si es necesario dar más allá de lo que uno puede en la empresa, pues hay que hacerlo de corazón, porque al final de cuentas también es la empresa que nos está bendiciendo con un salario que tiene carácter económico según el Código de Trabajo y que nos va a servir para dignificarnos y para llevar el sustento, para llevar, que les dijera yo, ese salario nos va a permitir cubrir las necesidades básicas de nuestra familia. O sea, tenemos que nosotros tener en cuenta esa parte. Fíjense que en el otro semestre vamos a ver qué deberes tenemos los trabajadores, doctrinariamente, qué deberes debemos de tener, porque pues tampoco vamos a estar nosotros en la empresa, hay quienes desde el primer día comienzan yo pienso que un buen trabajador y un buen patrono haríamos
me ha dicho, de veras, vean estas garantías mínimas, que los patronos estuvieran dispuestos a respetarlas. Nosotros estaríamos dispuestos a no infringir tampoco ninguna norma. Estaríamos dispuestos a ingresar al proceso productivo de la empresa, a ser parte de ese desarrollo de la empresa, pero que tampoco se olviden de que al final de cuentas, mientras Aida y Mario Humberto sean buenos trabajadores, la empresa va a tener mayor productividad y el patrono mayor ganancia. Porque era mi discusión con la pandemia a ustedes. Yo les decía, el patrono, el trabajador dejó de vengar el salario que tiene carácter alimenticio. Qué difícil se volvió la pandemia para el trabajador, porque no tenía un salario, no tenía cómo cubrir las necesidades básicas. Y el patrono realmente lo que le pasó es que dejó de tener ganancia. ¿Entienden? Él no sufrió ninguna pena como sufrió el trabajador. Él lo que dejó de tener fue ganancia porque no hubo productividad en sus meses, sus años. Pero por eso las leyes tenían que estar encaminadas a proteger al trabajador. Fondo de protección para el empleo. Un fondo donde le daban potestad al patrono, que era quien tenía que nos inscribir. Pues si teníamos necesidad porque tiene carácter alimenticio el salario o nosotros. Pero bueno. Entonces aquí vamos a ver, el cuarto considerando, inciso D, es indispensable enfocar toda la posición económica de las partes. Y en el artículo 18, por favor Alejandra, léeme el 18. Esta es una definición de un contrato de trabajo. Muy bien. Artículo 18, primer párrafo. Contrato individual de trabajo. Sea cual fuere su denominación, es el vínculo económico jurídico mediante el que una persona, trabajador, queda obligada a prestar a otro patrono sus servicios personales o a ejecutarle una obra, personalmente bajo la dependencia, continuación y dirección inmediata o delegada de esta última, a cambio de una retribución de cualquier clase o forma. Bueno, vamos a Álvaro Ceballos. Primero es el siguiente inciso. Obligación del empleador de indemnizar con un mes de salario por cada año de servicio continuo cuando despida injustificadamente o en forma indirecta a un trabajador, en tanto la ley no establezca otro sistema más conveniente que le otorgue mejores prestaciones. Para los efectos del cómputo de servicios continuos se tomará en cuenta la fecha en que se haya iniciado la relación de trabajo, cualquiera que ésta sea. 2 puntos. Ahí estamos, si quieres, ahí estamos. Okay. Vamos a ver si están por ahí Álvaro Homero. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Donde dice Código de Trabajo, artículo 80 y el 82, por favor. Muy bien, licenciado. Gracias. Artículo 80, segundo párrafo. El trabajador que se dé por despedido en forma indirecta goza asimismo del derecho de demandar a su patrono antes de que transcurra el término de prescripción, el pago de las indemnizaciones y demás prestaciones legales que procedan. Artículo 82, primer párrafo. Si el contrato de trabajo por tiempo indeterminado concluye, una vez transcurrido el periodo de prueba por razón de despido injustificado del trabajador, o por alguna de las causas previstas en el artículo 79, el patrono debe pagar a este una indemnización por tiempo servido equivalente a un mes de salario por cada año de servicios continuos, y si los servicios no alcanzan a un año, en forma proporcional al plazo trabajado. Para los efectos del cómputo de servicios continuos, se debe tomar en cuenta la fecha en que se haya iniciado la relación de trabajo, cualquiera que sea esta. Bueno, 2 cosas que quiero que veamos acá. Primero, quiero que usted me anote, no sé si tiene su constitución o sus copias ahí, me anote artículo 9. ¿Sí? Quiero que me agregue, ahorita le digo, artículo 9 de la ley reguladora de la INAL. Decreto 76-78.
¿Alguien que lo puede escribir ahí para que nos quede anotado? Artículo 9, Ley Reguladora del Aguinaldo, Decreto 76-78. Ley Reguladora del Aguinaldo, Decreto 76-78. Estamos muy bien. Gracias, Priscila. Agreguemos otro. Artículo número 4. Ley de bonificación anual para trabajadores del sector público y privado. Artículo 4. Ley de bonificación anual para trabajadores del sector público y privado. Decreto 42-92. ¿Alguien que lo pudiera anotar por ahí, jóvenes? De este último, ¿qué artículo dijo? Perdón, Nick. De este último artículo es el artículo 4. Gracias. Licenciado, ¿ese lo integramos con el artículo de la Constitución? No, sí, lo incorporamos, sí, agregarlo en la Constitución y en el 80 y el 82. Lo que pasa es que fíjate que estos dos artículos te hablan de que, aparte de que tenés derecho a un mes de salario por cada año de trabajo, también tiene que incorporarse la sexta parte del famoso bono 14, Ley de Obligación al Protector Privado y Público, y la sexta parte del aguinaldo. Si lo lees, a eso se refiere. O sea que para efectos de indemnización no solo se toma en cuenta el tiempo trabajado, sino tenés que incorporar, o sea, es parte de tu indemnización, debe de considerarse o deben de agregarte en el cómputo, en el cálculo de la indemnización, estos porcentajes que regula el artículo 4 y el 9. Entonces, gracias, doctor. Bueno, ahí estamos. ¿Alguien que me lo agregamos ya los dos? Para que nos queden grabados. Perdón, usted dijo artículos 80 y 82 de la Constitución. Sí, es que, mira pues, Leonel, estamos hablando de como un derecho mínimo, una garantía mínima de derecho de trabajo, 102 de la Constitución, en el inciso O, obligación del empleador a indemnizar con un mes de salario por cada año de servicio continuo cuando se despide injustificadamente o en forma indirecta al trabajador. Pero para efectos del cálculo, ahí está el 80, vamos a ir al 82. Pues yo lo que no quiero es que se nos olvide que aparte que tenés derecho a un mes de salario por cada año de servicio, en el cálculo también tienen de llegar la sexta parte del bono 14 y la sexta parte de la aguinaldo. Si le entendí bien, en la Constitución es el artículo 102 y en el Código de Trabajo el artículo 80 y 82. Sí, lo que tenemos ahorita en pantalla, Leonel, no lo que venimos manejando. Ya, gracias, Lick, gracias. Bueno, ahí estamos. Bueno, vamos, pues, jóvenes. Entonces, vamos con el siguiente. Vamos acá, vean lo interesante, pues. Este es un caso que veo ahorita en la oficina, precisamente. Vamos a seguir aquí, vamos a ver quién nos sigue. Ana Beatriz Brol, ¿encontrarás por ahí? Sí, licenciado, buenas noches. Buenas noches. ¿Tenés ahí en pantalla el inciso P? Sí, licenciado. ¿Podés asociarse? ¿Podés, Ana, o estás ocupado? Sí, perdón, licenciado, es que tengo un bebé de 5 meses. Pero sí, puedo leer, licenciado, disculpe, estoy recibiendo su clase. ¿Inciso qué me dijo, perdone? ¿Es lo que está en pantalla? El inciso A. No, el P.
A mí no me salió el B, solo tengo código artículo 85, inciso A. Es el 102P de la Constitución. ¿Sabes qué? Ana, no tengas pena, Ana. Perdón, Ana. licenciado, perdone, oye. No tengas pena para nada, por favor. Mil disculpas. No, para nada, por favor, Ana, no. Solo que nos agrada que estés atendiendo a ti, que estés escuchando. Solo con eso. Sí, gracias. Es una bendición. Y te felicito, ¿viste? Porque cualquiera no estuviera pendiente de la clase, ¿va? Pero Sí, licenciado, gracias, estamos escuchando la clase. mi respeto, ¿viste? Por favor, y mi admiración. ¿Estás por ahí, Gracias. Anderson? Azucena no, porque Azucena siempre participa. No es discriminación, Azucena. Anderson. No está Anderson. ¿Puedo leer yo, Lick? Espérate, y vamos, es que quiero ver. Estoy medio pasando mi asistencia y Andrea García. Sí, licenciado, buenas noches. Bueno, Andrea, no te... Bueno, ¿puedes leer lo que está en pantalla, Andrea? Sí, el inciso P. Por favor. Dice, es la obligación del empleador otorgar al cónyuge o conviviente, hijos menores o incapacitados de un trabajador que fallezca, estando a su servicio, una prestación equivalente a un mes de salario por cada año elaborado. Esta prestación se cubrirá por mensualidades vencidas y su causa riesgo esté cubierto totalmente por el régimen de seguridad social, cesa esta obligación del empleador. En caso de que este régimen no cubra íntegramente la prestación, el empleador deberá pagar la diferencia. Es un artículo, es una garantía constitucional compleja, compleja, porque esta es la base donde el patrón no dice cuando uno, si llegara uno a morir, pues ellos rápido dicen, yo no tengo derecho a pagar, si lo tenía cubierto por el Seguro Social, yo no tengo derecho a pagar indemnización. Yo lo que estamos hablando, si estas son garantías mínimas, yo lo que entiendo aquí, no sé si ustedes me ayudarán, es lo siguiente. Mira lo que dice, es obligación del empleador otorgar a la esposa o a la persona que vive, a los hijos o menores de trabajo cuando ve, estando a su servicio una prestación equivalente, y yo la entiendo, por eso hay un punto ahí. ¿Y cómo la va a cubrir? Claro, si la muerte ocurre por causa o cuyo riesgo esté cubierto totalmente por el régimen de seguridad social, cesa la obligación del empleador. En caso de que este régimen no cubra íntegramente la prestación, el empleador pagará. Esta es la base que cuando alguien muere, el patrono no quiere pagar prestaciones, dice que este código lo exonera porque él cubría. Solo que dice que el riesgo esté cubierto totalmente por el régimen de seguridad social. Habría que ver a qué se refiere cuando dice cubierto totalmente. Pero esta es la base legal cuando alguien muere y el patrono no quiere pagar indemnización. ¿Sí? Bueno, veamos ahora para que todos participen. Andrea Rivas, ¿se encontrará por ahí? Presente, licenciado. Muy bien, pues, qué barbaridad, Andrea. Digamos que es el 85A. Ok. Son causas que terminan con los contratos de trabajo de cualquier clase que sean, sin responsabilidad para el trabajador y sin que se extingan los derechos de este o de sus herederos o concubina para reclamar y obtener el pago de las prestaciones o indemnizaciones que puedan corresponderles en virtud de lo ordenado por el presente código o por disposiciones especiales, como las que contengan los reglamentos emitidos por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en uso de sus atribuciones. Muy bien, va. Entonces vean, pues. Léete el inciso A, solo lo que está rojo, de rojo. ¿Está bien, licenciado? Gracias. Muerte del trabajador, en cuyo caso, si este en el momento de su deceso no gozaba de la protección de dicho instituto o si sus dependientes económicos no tienen derecho a sus beneficios correlativos por algún motivo, la obligación del patrono es la de cubrir a dichos dependientes el importe de un mes de salario por cada año de servicios prestados. Fíjate que yo esa es la parte que tuvo como base cuando quiero contradecir con la garantía.
Porque aquí como que deben entender que también si el Seguro Social no tiene cubierto todo, entonces aquí existe la obligación de pagarle, por ejemplo, la indemnización a los beneficiarios del trabajador. Es que, vean pues, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social tiene 4 grandes programas. Tiene uno que se llama, que va dirigido al trabajo de casa particular. No hay pena, Gerson. No hay pena. Buenas noches. Bueno, uno que va dirigido a la trabajo de casa particular. Uno que va dirigido a la niñez y a la adolescencia. El tercero, que es el más importante para ellos, que es el famoso EMA, enfermedad, maternidad y accidentes. Y el último, que es el programa de invalidez, vejez y sobrevivencia. En muchos lugares, por ejemplo, aún instituciones públicas, no pagan el IBS. Por ejemplo, vamos a ver, para los nombres, hay varias instituciones del Estado que no pagan, porque hay que pagar un porcentaje del patrón y otros trabajadores, solo pagan el EMA, enfermedad, maternidad y accidente, pero no pagan invalidez, vejez y sobrevivencia. Entonces, lo que está diciendo este artículo es que cuando no se paga invalidez, vejez y sobrevivencia, entonces ahí está obligado a pagar. Pero aquí está hablando de beneficiarios. Entonces, si la Constitución deberíamos de proteger a la familia, entonces deberían de pagarle la indemnización. Pero hay que hacer todo ese estudio cuando se les presente un caso. ¿Qué programas paga el trabajador y el patrono en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social? ¿Me querías decir algo, Heidi Josen? Bueno, pues solo terminar con este. Vean qué hermoso este artículo 197 bis. ¿Saben por qué? Siempre que ustedes vayan a una empresa que alguien murió y vayan a pedir las prestaciones laborales, le van a indicar lo siguiente. Radique. Ahorita lo vamos a ver. Primero, cuando siempre te dicen en la empresa, vayan a radicar el proceso sucesorio. Sí. Bueno, llega el momento de la declaratoria de herederos y me traen la constancia de quiénes son los herederos. ¿Por qué? Porque dicen, no va a ser que yo se lo esté entregando a una persona y allá existan más herederos. Pero vean este artículo 197 bis. Dice que no necesitamos absolutamente nada. Yo es el que precisamente ahorita que me están pidiendo una consultoría es mi base legal. Vamos a ver. Estaréis por ahí, Andrea Grajeda. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Léete el 197 bis último párrafo. Okay. Si el trabajador hubiera fallecido, su cónyuge superstite, sus hijos menores representados como corresponde, sus hijos mayores o sus padres, en ese orden excluyente, tendrán acción directa para reclamar esta prestación, sin necesidad de declaratoria de herederos o radicación de mortual. No tenemos necesidad de hacer absolutamente más que presentar los atestados, que serían comprobar si está casado, que es el padre de los hijos. Eso tenemos que probar nada más. Bueno. Y léete, por favor, este decreto, el 23-79 del Congreso de la República, que es una ley específica. Mira que es el artículo número 1. Ok, artículo 1. En caso de fallecimiento de un trabajador al servicio de empresas del sector privado, su cónyuge o conveniente, hijos menores o incapacitados en este orden, tienen derecho a percibir del patrono, además de las prestaciones contenidas en el inciso 19, artículo 114 de la Constitución de la República, que actualmente se encuentra regulado en el inciso P del artículo 102, las vacaciones, aguinaldos o salarios pendientes de trabajo al momento del fallecimiento, sin más trámite que los señalados en la presente ley. Entonces, por favor, si yo le pregunto en el examen, esto va a ser importante, porque el inciso 19 del artículo 114 era de la Constitución anterior. Actualmente está en el 102, inciso P, de la Constitución actual.
Esa era la anterior, 19.114 era la anterior, la actual es el P102. Veamos hoy con el siguiente. ¿Quién nos ayuda ahí? ¿Estarías por ahí, Andy Hernández? Sí, Andy, ¿estás por ahí? Es que ese no tiene buenos... ¿Le leo yo? Espérate, Sandrita, Sandrita. Areli Betsabe. No. Armando Rendón. Buenas noches, Lick. Disculpe, no le había contestado. Lick, disculpe, estuve en el trabajo. Está ahí. Miremos. Areli, ¿tenés ahí tu pantalla? ¿Mirás en pantalla lo que está de amarillo? Sí, lo tengo, Lick. Por favor, léeme. Muy bien. Derecho de sindicalización libre de los trabajadores. Este derecho lo podrán ejercer sin discriminación alguna y sin estar sujetos a autorización previa, debiendo únicamente cumplir con llenar los requisitos que establezca la ley. Los trabajadores no podrán ser despedidos por participar en la formación de un sindicato, debiendo gozar de este derecho a partir del momento en que den aviso a la Inspección General del Trabajo. Solo los guatemaltecos por nacimiento podrán intervenir en la organización, dirección y asesoría de la entidades sindicales. Se expentúa los casos de asistencia técnica gubernamental y dispuestos en tratos internacionales o en convenios intersindicales autorizados por el organismo ejecutivo. Bueno, vean qué interesante todo esto. Y bueno, vamos a pedir por favor para que sigan aportando ahí en la lectura. Por favor, los que no tengan su micrófono, que no esté así como Andy dice que lo tiene, no hay ninguna pena hoy. No es realmente una asistencia para yo presionarlo, sino lo que yo quiero es que todos participen. Vean, aquí nos vamos a equivocar y juntos vamos a corregir, pero la idea es de que yo quiero la participación de ustedes. Pues no es otro tipo, no es otra la intención que tengo, más que todos participen. Vamos a ver, por acá tenemos estará por ahí Carlos Aníbal de León. No está. Licenciado, buenas noches. Fíjese que vengo saliendo del trabajo. No hay pena, Carlos. No hay pena, Carlos. Sí, disculpe. No, si quiere le voy a Lick. Con cuidado, por favor. No hay pena, Carlos, sino con cuidado nada más. Y venir manejando tranquilo mejor. Vamos, aquí no. Sí, el 211. Sí, lo que dice el Código de Trabajo. Bueno, mira, pues, antes de eso, léetelo. Bueno, ya nos hicieron el favor de leer. Mi pregunta es, ¿puede un centroamericano, aquí dice, solo los guatemaltecos por nacimiento pueden intervenir en la organización, dirección y asesoría de entidades sindicales? ¿Puede un centroamericano, un salvadoreño, un hondureño ser guatemalteco por nacimiento? Sí, licenciado. Considero que no, licenciado. Vale. ¿Dónde está nuestra base legal? Constitución, ¿verdad? Vamos que dice la Constitución. Por ahí dijeron sí. Vamos que dice la Constitución, así salimos de duda. Licenciado, disculpe, antes de que lea, es que yo me recordé que en una clase me dijeron que Guatemala era el único país que aceptaba a los países como El Salvador y Honduras, algo así como que fueran nacidos acá en Guatemala. Pero lo dice la Constitución. Veamos qué dice la Constitución, Gustavo.
Sí, licenciado, buenas noches. Dice nacionalidad de los centroamericanos. También se consideran guatemaltecos de origen a los nacidos por nacimiento, los nacionales por nacimiento, perdón, de las repúblicas que constituyeron la Federación de Centroamérica. Se adquieren domicilio en Guatemala y manifestar ante autoridad competente su deseo de ser guatemaltecos. En este caso podrán conservar su nacionalidad de origen, sin perjuicio de lo que establezca en tratados o convenios centroamericanos. Fíjate qué interesante. La primera parte, Gustavo, solo repitamos la primera parte. De ahí tenemos nuestra base legal, ¿sí? Repitamos la primera parte, Gustavo. Claro que sí. También se consideran guatemaltecos de origen a los nacidos, a los nacionales por nacimiento. Ahí está. Se consideran guatemaltecos de origen a los centroamericanos, a los que formamos nosotros. Pero claro, para eso hay requisitos, y la misma ley lo dice. Tenés que cumplir el requisito. Tampoco puede ser que un salvadoreño venga acá y no te diga, ya sos guatemalteco. No, tiene que hacer su trámite, pues, respectivo, pues. Ahí creo que ahí mismo lo dice Gustavo, si no, léete el 146. Sí, 146, naturalización. Son guatemaltecos quien obtengan su naturalización de conformidad con la ley. Los guatemaltecos naturalizados tienen los mismos derechos que los de origen, salvo las limitaciones que esta ley establezca. Hay que cumplir requisitos, eso sí es indispensable. Bueno, veamos a qué dice el Código de Trabajo en el 211 primer párrafo y 209 primer párrafo. ¿Quién lo lee? Creo que estamos con Aquino. Sí, licenciado, presente. Bueno, démosle. Código de Trabajo, artículo 211, primer párrafo. El organismo ejecutivo, por conducto del Ministerio de Trabajo y Previsión Social y bajo la responsabilidad del titular de este, debe trazar y llevar a la práctica una política nacional de defensa y desarrollo del sindicalismo. Artículo 209, primer párrafo. Los trabajadores no podrán ser despedidos por participar en la formación de un sindicato. Gozan de inamovilidad a partir del momento en que dan aviso por cualquier medio escrito a la Inspección General de Trabajo, directamente o por medio de la delegación de esta en su jurisdicción, que están formando un sindicato y gozarán de esta protección hasta 60 días después de la inscripción del mismo. Bueno, ese es un derecho irrenunciable, es un derecho que tiene la clase de trabajadores, es una garantía mínima. Y aparte de eso también está el convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, que es el convenio sobre la libertad sindical y protección al derecho de sindicación. Establecimiento de instituciones económicas y de previsión social que en beneficio de los trabajadores otorguen prestaciones de todo orden, especialmente por invalidez, jubilación y sobrevivencia. 274, Ministerio de Trabajo y Instituto Guatemalteco de Seguridad Social tienen a cargo todo lo relativo a la previsión social. El decreto 295 del Congreso de la República es la ley orgánica del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Está su creación y es efectivamente donde nos cubre el programa de invalidez, vejez y sobrevivencia. Pero también tenemos el de clases pasivas del Estado. Y también quiero decirles que hay clases pasivas del empleado municipal. Tenemos varias leyes en ese sentido. Veamos el siguiente, por favor, que es el S. Por favor, aquí. Creo que silencio. Si el empleador no probare la justa causa del despido, debe pagar al trabajador a título de daños y perjuicios un mes de salario si el juicio se ventila en una instancia, 2 meses de salario en caso de apelación de la sentencia, y si el proceso dura en su trámite más de 2 meses, deberá pagar el 50% del salario del trabajador por cada mes que excediere el trámite de ese plazo, hasta un máximo, en este caso, de 6 meses. Bueno, este ha sido superado en el artículo 78 del Código de Trabajo y habla que a título de daños y perjuicios son 12 meses. Eso significa que el trabajador, aparte de pagarle a usted su indemnización, sus prestaciones, si no le cumple, usted tiene que acudir a tribunales
los tribunales tienen la obligación de condenarlo también a un pago por daños y perjuicios que puede ser hasta un máximo de 12 meses, o sea, 12 salarios. Y de una definición que les llevo aquí, que en Código Civil, en cuanto a que son daños y perjuicios. Veamos el siguiente, por favor, aquí. Sería el que está de amarillo, ¿verdad? El T. Sí. El Estado participará en convenios y tratados internacionales o regionales que se refieran a asuntos de trabajo y que concedan a los trabajadores mejores protecciones o condiciones. En tales casos, lo establecido en dichos convenios y tratados se considera como parte de los derechos mínimos de que gozan los trabajadores de la República de Guatemala. Bueno, ahí estamos. Entonces, y para eso, por ejemplo, el 183 de la Constitución dice: funciones del presidente, someter a consideración del Congreso para su aprobación y antes de su ratificación los tratados y convenios de carácter internacional y los contratos y concesiones sobre servicios públicos. Dirigir la política exterior y las relaciones internacionales, celebrar, ratificar y denunciar tratados y convenios de conformidad con la Constitución. Y también en el artículo número 20, inciso A, el contrato individual de trabajo no solo obliga a lo que establece en él, sino que también a la observancia de obligaciones y derechos del Código de Trabajo y de los convenios y tratados internacionales ratificados por Guatemala. Y por último, el artículo 211, inciso B, tomará, o sea, el organismo ejecutivo, dice, por conducto del Ministerio de Trabajo, tomará todas las medidas apropiadas para proteger el libre ejercicio del derecho de sindicalización de conformidad con la Constitución Política de la República de Guatemala, los tratados y convenios internacionales de trabajo ratificados por Guatemala. Ahí estamos. Maura, ¿querías hacer alguna pregunta? Mami. No, disculpe, es que tenía levantada la mano para leer en alguna oportunidad. Perdón, la voy a... Gracias. Muy bien. Entonces, ¿alguna pregunta con este tema, jóvenes? Primero lo voy a preguntar yo, pues a ver si estamos bien. ¿Entendieron el tema cuando hablamos nosotros de daños y perjuicios? Vean, el artículo 77 y el 79 del Código de Trabajo son muy valiosos. Quiero que leamos el encabezado y el inciso A en cada uno de ellos. No sé qué vamos a hacer, por favor. Compuesta? 77 Ay, ¿para qué me voy a quitar la y 79. ¿Tenés efectivo? Un centavo también. Ah, no, entonces mejor le voy a decir a mi papá. Nadie quiere leer. Bueno, vamos entonces. ¿Sí? ¿Quién? ¿Maura o Diego? Si quieren leer yo 77. Por favor. Solo en la primera parte y el inciso A. Artículo 77. Cuando el trabajador se conduzca durante sus labores en forma abiertamente inmoral o acuda a la injuria o a la calumnia o a las vías de hecho contra... Pero léete la primera, de donde dice 77. Okay. Son causas justas que facultan al patrono por dar terminado el contrato de trabajo sin responsabilidad de su parte. Espérate, Maura. Dice, son causas que facultan al patrono a dar por terminado un contrato de trabajo sin responsabilidad de su parte. Veamos solo incisos, son varios, miremos solo uno más. Miremos el primero. Bien, cuando el trabajador se conduzca durante sus labores en forma abiertamente inmoral o acuda a la injuria o a la calumnia o a las vías de hecho contra su patrono o los representantes de este en la dirección. Imagínate, Maura, ese es un motivo para que te despidan con justa causa. Pero muchas veces el patrono abusa y nos quiere despedir. Ese es lo que Maura le dio lectura, se llama despido directo. El despido indirecto, cuando nosotros los trabajadores nos vamos por despedidos porque el patrón está enviando una norma,
es el artículo 79. Leámoslo, por favor, Maura. Bien, artículo 79. Son causas justas que facultan al trabajador para dar por terminado su contrato de trabajo sin responsabilidad de su parte. A. Cuando el patrono no le pague el salario completo que le corresponda en la fecha y lugar convenidos o acostumbrados. Quedan a salvo las devoluciones autorizadas por la ley. Bueno, si se dan cuenta, en ese caso, nosotros los trabajadores nos damos por despedido. Ese es el despido indirecto, con que el patrón no nos pague el salario convenido, con que no nos pague en la fecha estipulada, y en la hora, y en el lugar. Ese es el motivo para que nosotros nos demos por despedido. Acudimos a la Inspección General de Trabajo si queremos agotar la vía administrativa, o si no, nos vamos directamente a un juzgado de trabajo y previsión social para exigir que nos paguen nuestras prestaciones, ¿sí? Pero ese nosotros nos damos por despedido porque él está incumpliendo con normas establecidas en las leyes o bien el incumplimiento del contrato de trabajo. Entonces, esas son dos formas. El artículo 77 y el 79, quiero que eso me lo lean detenidamente, ¿eh? Eso nos va a servir para toda la carrera y para el ejercicio de la profesión. Agréguele, si tiene su código, artículo 77, despido directo. Artículo 79, despido indirecto. Por cuestiones de tiempo creo que lo vamos a dejar hasta ahí. Y el día viernes sí quiero que no nos falten porque terminamos el tema y hablamos de una vez del examen, porque ya el próximo lunes, el siguiente lunes, pues ya estamos en el primer examen parcial. Dime, Alejandro. Licenciado, ¿cómo dijo? Indirecto y directo, ¿cuál? Disculpe, es que se tuve problemas. Artículo 77, despido directo. Artículo 79, despido indirecto. Ahí lo escribió Dulce. Gracias, Lic. Bueno, jóvenes, si Dios quiere, pues un fuerte abrazo. Nos vemos el día viernes. Buenas noches, Lic. Gracias, Lic.